Me recibes tal y como soy, me rescatas y perdido estoy. Cuando dudo y no sé qué creer, vienes a resucitar mi fe, Emmanuel. Bienvenidos en esta tarde. Es un gusto para nosotros estar con ustedes en este programa Cristo en Nosotros. Sean bienvenidos de parte de nuestra iglesia Casa Gracia y Fe, donde Dios nos permite estar pastoreando. Aquí al pastor Samuel Pech y a una servidora. En esta tarde nosotros traemos un tema muy importante que es la paternidad. Quizás tenemos algún conocimiento de lo que es la paternidad, pero Dios quiere llevarnos a entender aún más de lo que es la paternidad en nuestras vidas. Y para esto le voy a dejar el lugar al pastor Samuel Pech, quien nos va a estar enseñando o nos va a estar explicando lo que es la paternidad. Sean bienvenidos. Amén, buenas tardes. Estamos aquí dando gloria a Dios. Y vamos a traer un tema acerca de la paternidad. Es un tema muy especial y de gran importancia. Hay un salmo que dice, el Salmo 27, dice el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Vamos a ver este tema y espero que sea de bendición para muchos de ustedes, porque la paternidad es algo importante en nuestras vidas y lo podemos ver desde que nosotros nacemos. Si no hubiera paternidad de parte de padre y madre, entonces habría algo que no coincidiría en nuestra familia, porque el centro de la familia es papá, mamá e hijos, pero en la Biblia y en el Antiguo Testamento el que llevaba el principal era el padre, es el que provee, es el que ayuda, es el que está al pendiente de los hijos. Entonces, por eso dice el texto, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, estamos hablando de que tenemos, aparte de nuestros padres terrenales, tenemos un Padre celestial. Que hay padres que usted ha visto en las noticias, padres naturales, que abandonan a sus hijos. Y no solo lo abandonan, a unos hasta los tiran en el bote de la basura. Pero dice la Biblia, dice Jehová, aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová te recogerá. Está hablando de una paternidad de parte de Dios. Así que vamos a hablar acerca de este tema. Y este tema tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta Trinidad en la cual nosotros creemos está desde la creación. Podemos ver en la creación a Dios Padre como creador. Podemos ver al Hijo dentro de Él, porque el Hijo dice que estaba en el seno de Dios, pero era la palabra, era el verbo. Pero también vemos al Espíritu Santo como un agente ejecutador de la palabra. Entonces, desde un principio nosotros podemos ver al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, podemos ver al Hijo también, a la Trinidad la podemos ver en la redención. Desde que Jesús se estaba bautizando y se escuchó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Estamos hablando de la Trinidad. Pero me gusta la palabra que dice, este es mi Hijo amado. Entonces, vemos ahí por primera vez, escuchamos que Dios le llamaba Hijo a Jesucristo, a Jesús. Y podemos ver también en el Nuevo Testamento cómo Jesús le llamaba Padre a Dios. Y en el Antiguo Testamento, aunque dice el texto, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová, no dice Padre, porque en el Antiguo Testamento podemos ver que Dios dice que Él iba a ser su Dios y su pueblo era su pueblo. Pero ahora en el nuevo pacto en el cual estamos nosotros, dice que nosotros vamos a ser sus hijos, porque al que creyere en Él, dice que le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora ya no somos pueblo, ahora somos hijos. Pero el que vino a revelar esa paternidad fue Jesús.
Entonces es lo que nosotros queremos llevarle y predicarle en esta hermosa tarde, que no estamos solos, que ni usted, ni yo, ni nadie está solo, sino que tenemos un Padre Celestial que siempre va a estar al pendiente de nosotros. Si dice que ni una hoja de un árbol se cae si no lo sabe Él, ni un pelo de nuestra cabeza se cae, ni un cabello de nuestra cabeza, o sea, Él los tiene contados. Dice que somos la niña de sus ojos, entonces somos sus hijos. Amén. Entonces lo más importante, como siempre hemos dicho aquí en la iglesia, podemos ser pastores, podemos ser profetas, podemos ser evangelistas, apóstoles, pero cuando tú te presentas delante de Dios, delante de su trono, el pastor y el evangelista y el profeta, esos títulos no importan. Lo importante es que tú te presentes como hijo de Dios, porque eso es lo más importante, que seamos hijos de Dios. Amén. Así es lo que estaba diciendo el pastor. A veces tenemos una mentalidad de que tenemos un Dios que no nos puede dar algo más allá de lo que nosotros creamos. Por ejemplo, porque tenemos esa mentalidad que a veces hay padres, como decía el pastor, que no saben ser padres, sino que no cumplen todo el lineamiento de lo que es un padre. Y hay padres que no le dan a sus hijos lo que deben de darle, que prefieren ellos estudiar y que no estudien sus hijos, o prefieren ellos vestirse mejor y que no sus hijos. Entonces, como hemos sido la humanidad, la mayor parte de la humanidad creado con ese pensamiento, creemos que nuestro Padre Celestial es así, y no. Nuestro Padre Celestial es tan bueno, es tan maravilloso, que Él dice, aún así nos amó de tal manera, dice su palabra, que mandó a su Hijo, a su único Hijo lo mandó a la cruz del Calvario para salvación de nosotros. Entonces eso nos demuestra que tenemos un Padre bondadoso, un Padre que nos ama, un Padre realmente que suple todas nuestras necesidades, y que es un Dios y es un Padre que dice su palabra, que todo lo que pidiéramos en su nombre, creyendo lo vamos a recibir, amados. Sí, eso es muy cierto, pero mire, yo le quiero decir que en la Biblia vamos a encontrar a los patriarcas, a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes, pero el mensaje central de la Biblia realmente es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Pero cada uno en una función que es importante que nosotros conozcamos. Podemos conocer a Jesús, pero a veces no conocemos al Padre. A veces podemos conocer al Espíritu Santo, pero no conocemos al Padre. Es necesario que nosotros como cristianos y aquel que no conoce de Jesús, que sepa que hay un Padre celestial que está siempre al pendiente de todo. Aunque la gente diga, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Pero no sabe que cuando Él nos da vida es porque Él tiene un propósito con nosotros. Y hablando acerca del propósito, Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros, siempre. Pero hemos predicado que Dios tuvo 3 propósitos importantes desde la eternidad. Y uno de esos 3 propósitos tiene que ver con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y uno de los propósitos que Dios tenía desde la eternidad para el Espíritu Santo es que Él quería que el Espíritu Santo tuviera un templo. Porque el Espíritu Santo dice que al principio se movía sobre la faz de la tierra. En el Antiguo Testamento venía sobre las personas, como Sansón, venía sobre él, le daba fuerza y se volvía a ir. Pero en el Nuevo Pacto dice la Biblia que nosotros somos templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ese es un propósito eterno que Dios tenía para el Espíritu Santo y para nosotros, porque nosotros somos el templo de Él. Amén. Entonces el propósito de nosotros eterno era que fuésemos templo de Él, y el propósito para el Espíritu Santo que tuviera un templo. Entonces, pero también está el propósito eterno de Jesús. El propósito eterno de Jesús es que Dios quería hacerle y que Él tuviera una esposa, que tuviera una iglesia. Por eso decía el texto aquel que decía, Jesús no tenía dónde reposar su cabeza. No estaba hablando de que Jesús era pobre, que no tenía una casa, que no tenía una cama, no. Estaba hablando que su cabeza, que Él es la cabeza de la iglesia, pero como no había iglesia, no tenía dónde reposar su cabeza. Pero Dios lo que quería era una esposa para su hijo, una iglesia para su hijo. Ese fue el propósito eterno de Dios. Pero también Dios tenía un propósito eterno para Él mismo,
¿Cuál era el propósito eterno de Dios? Que Él quería tener hijos. Tenía ángeles, serafines, querubines, tenía ángeles que le adoraban, pero Él quería hijos. ¿Y cuáles son los hijos? Los que hacen la voluntad de Dios. Cuando llegó María a buscar a Jesús y le dijeron, maestro, ahí te buscan tu familia, tu madre. Y Jesús le respondió, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, hermano, dice la Biblia que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esos son los hijos de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, hermano, ¿qué nos podrá hacer falta? Nada, porque somos hijos. Te puedes imaginar que Dios creó el universo y Él es nuestro Padre. Entonces, hermano, tenemos un Padre que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él creó el universo y es el dueño de todas las cosas. Amén. Tenemos un Padre maravilloso y el propósito de Dios, como decía el pastor, es tener hijos. Y somos hijos los que hemos nacido de nuevo, venimos a ser los hijos de Dios. Pero para que cuando Dios mira a la tierra pueda ver a sus hijos reflejados en nosotros, que podamos nosotros dar ese testimonio, la esencia de Cristo que esté en nosotros viviendo. Decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, cuando el Padre mira a la tierra o cuando el Padre nos pueda escuchar, pueda decir, ahí está mi hijo. O sea, ya no estás tú, está el Hijo de Dios en tu vida, reflejándose. ¿Cómo? Porque tenemos que ser, dice la palabra, la sal de la tierra, lo que le tenemos que dar sabor a esta tierra como hijo del Dios amado. Amén, aleluya. Pero mire, Dios empezó a mostrar su paternidad desde el Antiguo Testamento. Dice en Romanos 4:1, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Para los judíos, Abraham era su padre, pero en la Biblia dice que a través de Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Por eso, antes yo me acuerdo que en la iglesia se cantaba un canto de niño que decía, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos. Y esa es una realidad, porque en el Antiguo Testamento la paternidad de Dios se empezó a demostrar a través de Abraham como el padre de multitudes. Por eso dice la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, ¿a dónde venía la paternidad de parte de Dios? Que Abraham enseñó a su hijo y su hijo enseñó también a su hijo. ¿A qué los enseñaron? Los enseñaron el propósito de Dios, los enseñaron a conocer a Dios, a conocer, no todavía no lo veían como padre, pero lo veían como un Dios proveedor, lo veían como un Dios sanador, lo veían como un Dios sustentador, porque ese era Adonai, era el Dios, pero en nuestro tiempo es nuestro Padre. Por eso dice que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros clama, Abba, Padre. Entonces, hermano, es necesario que nosotros no veamos a Dios como algo lejano, no veamos a Dios como alguien que nos va a castigar, que si nos portamos mal nos va a castigar, no. Tenemos que ver a Dios como nuestro Padre Celestial para decirle, Abba, Padre. Amén, aleluya. Y ha sido tan bueno nuestro Padre que aún el pueblo cuando iba en el desierto, Él lo sustentó de todo, le dio comida, le dio ropa, le dio abrigo, todo. Entonces eso nos indica, amados, que tenemos un Padre muy bueno, un Padre generoso, un Padre que Él nos da todo y todo en abundancia, dice su palabra. Entonces, amado, es importante que tú vayas entendiendo y que vayas comprendiendo y vayas tomando esto en tu vida, que el Dios es nuestro Padre, es nuestro sustentador, Él es todo para nosotros, nuestro Padre. Así es. Mire, el pueblo de Israel conoció a Dios como 32 nombres se le dio. Adonai, Jehová Rafa, Jehová Jireh, más o menos como 32 nombres, pero ninguno de esos nombres se le conoció como Padre, ninguno. Era su Dios el que lo sustentaba. Y desde ahí vemos la paternidad de Dios, porque al pueblo de Israel no le faltó
nada, fue un padre para ellos, porque hasta el mismo calzado, las mismas vestiduras, el agua que salía de la roca, de la peña, la nube que estaba en el cielo, la codornices, el maná del cielo, o sea, a ellos Dios era como sus padres, porque cuando un niño acaba de nacer no le falta nada, tiene leche, tiene techo, tiene sábana, tiene todo lo que le haga falta. ¿Por qué? Porque tiene unos padres. Igual de la misma forma Dios fue padre para el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel no le faltó nada, pero sabemos la historia pues que el pueblo de Israel no fue agradecido con Dios, sino siempre buscaron hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pero lo importante de esto, hermanos, es que nosotros tenemos que conocer que Dios es nuestro Padre. Y hay un pasaje muy importante en Isaías 9:6 que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y ahí viene el nombre que dice Padre eterno, príncipe de paz. Y a veces ahí nos confundimos un poquito porque esta profecía de Isaías era acerca de que un niño iba a nacer, pero dice que ese niño iba a ser, se llamará su nombre admirable y consejero. Pero ahí donde entra y dice que ese niño también iba a ser Dios, iba a ser Padre eterno. Entonces ahí nos confundimos y muchos piensan que Dios, estando en el cielo, vino a la tierra y se convirtió en hijo. No, Jesús estaba en el seno de Dios allá desde la eternidad, y Dios lo mandó por amor a nosotros, y Él vino a este mundo. Pero ¿sabe por qué dice que este niño iba a ser nacido, pero también iba a ser Padre eterno? Porque era el que iba a dar a conocer al Padre. Si Jesús no hubiera venido a este mundo, no hubiéramos sido salvos, pero tampoco no hubiéramos conocido a Dios como Padre. Siempre lo hubiéramos conocido como lo conoció el pueblo de Israel. Como no mencionaban ni su nombre, porque le decían Adonai, le decían otros nombres. Pero nosotros tenemos la oportunidad de que Jesús vino a este mundo y nos reveló al Padre, a ese Dios poderoso, a ese Adonai, nos lo reveló como el Padre de nosotros. Entonces es una bendición que nosotros tenemos, de que tenemos un Padre terrenal, aunque a veces nos han fallado. ¿Cuántos padres han abandonado a sus hijos, han abandonado a su esposa, tienen una familia, abandonan a la otra? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ahora debemos de conocer a Dios no como Dios, sino como Padre. Ese Padre que nos hizo falta, lo tenemos en Él. Ese Padre que quizás nos faltó el amor de Dios sobrepasa todas las cosas, y Él es un Dios amoroso. Y si tú me estás escuchando en esta tarde, es porque tienes vida y has pasado muchas pruebas, muchos accidentes, muchas enfermedades, pero hasta el día de hoy estás aquí porque tienes que comprender que tú tienes un Padre celestial que ha estado al cuidado de ti. Amén. Ese es nuestro Padre, el cual nosotros adoramos, el cual nosotros servimos, porque hemos visto su mano, hemos visto cómo Él ha sido tan maravilloso en nosotros. Es por eso que nosotros hoy podemos tener ese Padre tan cercano que podemos decir Abba Padre. Abba Padre, porque Él es nuestro Padre y lo hemos conocido por medio de su Hijo amado. Por eso es que como nosotros, Él nos acerca al Padre. Entonces es importante que tú vayas teniendo esa confianza, esa comunión en Dios, y cuando te acerques, acércate a tu Padre. A veces, como decía el pastor, nuestros padres quizás terrenales a veces fallaron en alguna área, pero este Padre eterno es lo más hermoso que podemos tener en esta tierra. Amén. Mire, le queremos dar la bienvenida a este programa Cristo en Nosotros. Somos la iglesia Casa Gracia y Fe. Estamos ubicados en Villahermosa, Tabasco, en la colonia Gaviotas Norte. Estamos enfrente de una laguna que se llama Encantada, donde está la estatua de Colosio. Estamos mero enfrente del estacionamiento. Vamos a cumplir nuestro segundo aniversario. 29, 30 y 31. Viernes, sábado y domingo. Es el viernes a las 6:30, el sábado a las 6:30 y el domingo a las 11 de la mañana. Estará con nosotros el apóstol José Montoya, que viene desde Phoenix, Arizona. Así que va a ser una bendición. Si alguien está cerca de este lugar y nos quiere acompañar, va a ser bienvenido, va a ser bien recibido para escuchar palabra de Dios.
Estamos hablando de Cristo en nosotros y esta tarde estamos hablando de la paternidad de Dios. Así que te invitamos a nuestra iglesia. Tenemos culto los martes de oración a las 6:30. Tenemos culto de enseñanza a las 6:30 los jueves, y los domingos nuestra celebración de 11 de la mañana, y los sábados también tenemos una escuela de danza a las 2 de la tarde y a las 5 el culto juvenil. Así que si usted vive cerca aquí en Gaviotas y no tiene dónde congregarse, aquí estamos para servirle. Hay una iglesia que demuestra el amor de Dios para nosotros. Así que no se vaya, volvemos en un instante, vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos en breves instantes. Dios les bendiga. Amén. Ya. Bueno, regresamos aquí en tu programa Cristo en nosotros y seguimos con este hermoso tema que estamos hablando de la paternidad. Así que gracias por seguir con nosotros y seguimos con este tema. Bendito es el nombre del Señor, aquí con nuestro pastor. Miren, en el Nuevo Testamento hay una hermosa lección que los discípulos dijeron a Jesús. Jesús, enséñanos a orar. Y ahí es donde entra la primera revelación en el Nuevo Testamento, donde Jesús le dijo, ustedes van a orar así. Y le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nadie, todos los que invocaban a Dios desde el Antiguo Testamento, desde Noé, desde todos los que invocaban el nombre del Señor, los profetas, todos los que podían invocar el nombre de Dios, lo invocaban como Adonai, lo invocaban como el gran yo soy. Pero aquí Jesús vino y les enseñó y le dijo, cuando ustedes vayan a orar, tienen que orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, y eso es hermoso porque antes no había esa paternidad de parte de Dios. Siempre Él estuvo al cuidado de nosotros, de ellos, en el Antiguo Testamento, con su pueblo, con Adán, con Eva, Él estuvo al cuidado. Pero en este nuevo pacto tenemos algo hermoso que podemos decir, Padre. O sea, Jesús le estaba diciendo, no, Jesús le dijo a él, yo voy a orar solamente yo, porque yo soy su hijo, y yo voy a decir Padre. No, ustedes van a decir Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nos estaba dando la autoridad a nosotros de ser llamados hijos de Dios. Y dice la Biblia que si somos hijos de Dios, somos coherederos juntamente con Cristo. O sea, quiere decir que si Cristo es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, nosotros somos también primogénitos hijos de Dios. Entonces nos dio esa autoridad de poder clamar a Dios y poderle decir, no Dios, sino poderle decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí se desprende una oración donde dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos el pan nuestro de cada día y líbranos del mal. Eso quiere decir que entonces el que nos libra del mal, el que nos da el pan diario, el que está al cuidado de nosotros, el que hace que su reino venga a nuestras vidas, es el Padre. Porque aquí dice clarito que Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, danos el pan nuestro, líbranos del mal. O sea, está hablando de que Jesús nos dio la autoridad de orar directamente al Padre, que el Padre es el que nos guarda del mal, el que nos da los alimentos, el que nos bendice, el que nos guarda, el que nos protege. Tenemos un Padre que nos está cuidando siempre, pero a veces nosotros, hermanos, no lo vemos como ese Padre celestial que Él quiere ser para nosotros. Mire, y al final de esa historia usted lo puede leer, y al final de esa oración dijo Jesús, dijo, por los siglos de los siglos. O sea, que tenemos un Padre celestial, desde, aunque no se le llamara Padre, desde Adán y Eva hasta la actualidad, Él es nuestro Padre. Pero lo más hermoso es que ahorita nosotros le podemos decir Padre. Entonces, hermanos, tenemos que quitar esa idea de nuestra mente de un Dios castigador, de un Dios lejano, de un Dios que solamente está en el cielo, no, sino que Jesús nos dio la autoridad de llamarlo Padre. Y no solamente Jesús, sino el Espíritu Santo que está en nosotros nos hace clamar Abba Padre. Y ahí podemos ver una historia bonita acerca también del Padre Celestial. Amén. Sí, pastor, eso estaba yo viendo. Mire, en Lucas capítulo
capítulo 15, habla de la parábola del hijo pródigo, pero analizando bien las cosas, este versículo del hijo pródigo se refiere más al padre que al hijo pródigo. ¿Por qué? Porque dice que el hijo se fue de la casa, pidió sus bienes y se fue. Pero ¿quién salía todas las mañanas a ver si ese hijo regresaba? El padre. ¿Quién lo vistió? El padre. ¿Quién le dio calzado y anillos? El padre. Entonces, el que estaba más preocupado era el padre, porque el hijo estaba viviendo allá su vida. Pero ¿qué pasó? Dice que llegó a tal grado el hijo que a comer las algarrobas de los cerdos. ¿Y qué pasa, pastor? A veces nosotros estamos en la iglesia deseando el carro del vecino, la casa del vecino, y el vecino no conoce a Dios. Pero yo tengo un padre y estamos deseando las algarrobas que tienen allá afuera los hijos de los que no son de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios, todas esas cosas nos pertenece todo lo que nuestro Padre tiene. Ahora, este versículo de la Biblia se refiere más al Padre que al Hijo. Y podemos tener podemos entender de esta manera que el hijo que se quedó en casa somos nosotros los gentiles, que estamos ahí, estamos en la casa del Padre, estamos pero no pedimos nada, porque no tenemos la confianza que Él es nuestro Padre. Pero el pueblo de Dios, que también está representado por el hijo que se fue y que no apreció lo que el Padre le estaba ofreciendo, pero luego vino en sí y dijo: iré a casa de mi padre. Y vino, pero el padre estaba esperando a ese hijo que se había ido. A veces tú te vas, amado, te vas al mundo, te vas por las distracciones que ofrece este mundo. Pero déjame decirte que tu padre te sigue esperando. Tu padre todas las mañanas, todos los días sale a ver qué día regresas al camino de Dios, qué día regresas a los brazos de papá. Y el padre dice que no lo rechazó. Si no sabe qué hizo fiesta, porque su hijo que estaba perdido había regresado. El padre se regocija cuando tú vuelves a la iglesia, cuando tú quizás por los problemas que existen en la iglesia, los problemas que quizás tú no lo viste bien y te fuiste allá al mundo, pero tu padre te sigue esperando. Tu padre te está esperando y te dice: hijo, ven, regresa, porque yo te amo. Porque ese es el amor de un padre. Eso es el amor de un padre que te quiere, que te espera, que siempre está al pendiente de que tú regreses, amado. Entonces, es importante esta parábola del padre que está esperando el regreso del hijo. Amén. Sí, es importante, porque lo más importante de esta historia y que nos lleva a nosotros es reconocer que estamos mal. Es reconocer que aunque quizá no somos gente que robamos, que hacemos muchas cosas malas, y decir: no necesito a Dios, no necesito un padre. Pero lo más importante es que tenemos que reconocer que dice la Biblia que no hay ni uno solo que no haya pecado. Entonces este hijo se levantó y levantó su mirada al cielo, dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, solo hazme como uno de aquellos jornaleros, de esos trabajadores que tú tienes. Entonces, hermano, es importante que nosotros nos levantemos y en un momento de Dios, que Dios te dé vestiduras nuevas, en un momento de Dios que Dios te dé un anillo de autoridad, en un momento de Dios que Dios haga fiesta por ti y que tú vuelvas a Él, que regresemos de donde estábamos, porque de donde salimos nosotros, desde la eternidad somos hijos de Dios, porque Él nos creó antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Así que nosotros lo que hacemos es que nos desviamos, pero tenemos que regresar a la casa del Padre. Y el Padre siempre, lo que tú hayas hecho, eso no importa. El Padre está todos los días, todas las noches, todas las mañanas, todo el tiempo, toda la eternidad ha estado esperando por tu vida, que tú tomes esa decisión, le digas: Padre, he pecado contra el cielo, pero aquí está mi vida, aquí está mi alma, te la rindo a ti porque tú eres mi Padre. Tenemos que volver a esa paternidad que Dios, de donde nosotros salimos. Nosotros salimos de nuestros padres terrenales, pero así como salimos de ellos, también salimos en la eternidad de nuestro Padre celestial, de nuestro Padre eterno, y tenemos que volver
a Él de donde nosotros salimos. Por eso en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El único que conocía al Padre, no había otro. Muchos habían visto visiones, han visto ángeles, vieron sueños del trono de Dios, vieron muchas cosas, pero aquí la Biblia dice que nadie le vio jamás. Lo vieron por sueños, por visiones, por estefanías, por muchas cosas, pero el único que lo conocía, el único que lo veía, era el que estaba en el seno del Padre. Dice Juan 1:18, Él le ha dado a conocer. O sea, el único que podía dar a conocer al Padre era Jesucristo. No, el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, era el único que estaba en el seno de Él y el único que lo da a conocer. Por eso cuando Él vino a la tierra, dijo, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y por eso muchos de los judíos se enojaban con Él, porque Él le llamaba Padre. Entonces ellos le decían, ¿cómo Él puede llamarle Padre al Dios eterno si ellos no podían ni pronunciar su nombre y Él le llamaba Padre? Entonces, hermanos, nosotros ellos porque tenían una religión y esa religión no les podía, les tapaba una venda para que ellos pudieran conocer a Dios Padre. Pero nosotros a través de su Hijo amado podemos conocer a Jesús y Jesús nos lleva a ese Padre eterno y amoroso que Él es para nosotros. Esa paternidad realmente que nos vino a dar. No podemos andar como hijos huérfanos por ahí, sino que Él nos da esa paternidad para nosotros, sus hijos. Así que, amado, amada, que me estás escuchando, no estás solo, no estás sola. Tienes un Padre, tienes una paternidad. Y nuestro Padre no es cualquier Padre, es un Padre. Puedes ir un día a una playa y puedes ver a tu Padre en las olas del mar. ¿Quién lo hizo? Nuestro Padre, porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Qué nomás nos dará si nos dio a su Hijo? Lo demás, o sea, para Él no le cuesta dárnoslo, porque somos sus hijos. Pero debemos de tener esa seguridad y esa paternidad, que somos hijos de Dios. Yo soy una hija de Dios, el pastor es un hijo de Dios, y todos, dice que todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Él nos ha dado esa potestad, Él nos ha dado ese ser de que somos sus hijos. Amén. Así es. Mire, mucha gente no se cree hijo porque aunque está dentro de la iglesia, a veces unos vinieron haciendo cosas muy malas, robaban, mentían, se drogaban, otros vinieron quizás en adulterio, otros vinieron en divorcio, otros vinieron en prostitución, en miles de pecados que el mundo nos puede dar. Pero cuando venimos al Padre, dice que Él perdona nuestros pecados y el que cree en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nos está dando una potestad, o sea, nos está dando una legalidad. Amén. Eso quiere decir que como la Biblia dice que nosotros somos adoptados, pero muchos de los que están en la iglesia se creen adoptados. Pero lo que no sabemos es que legalmente cuando alguien nos adopta, en ese transcurso que tú vas al juez y quieres adoptar a alguien, a un niño, hay un proceso que se llama adopción. Pero cuando a ese niño y a los tutores que van a ser sus nuevos padres le entregan un certificado donde el niño lleva sus apellidos del padre, de la madre, ese niño ya no es adoptado, sino pasa a ser hijo. Esos padres se llegan a morir y toda la herencia le queda, aunque no son sus hijos de sangre, pero con el solo hecho de tener un papel, les dio la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de esos padres. Y lo mismo pasa con nosotros, venimos del mundo, hicimos muchas cosas, la gente nos podrá tildar de muchas cosas, pero Él nos dio la potestad y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Hayas hecho lo que tú hayas hecho, eso no importa. Al ser hecho hijo de Dios, tú tienes ese poder y esa autoridad delante de nuestro Padre Celestial. Y es importante porque hay un texto que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que, dice la Biblia, Jesús es el camino,
Quiere decir que nosotros íbamos por el camino ancho de perdición, pero retomamos ese camino, nos dimos la media vuelta, dimos 360 grados y entonces seguimos el camino donde estamos, el camino de Jesús, porque Él es el camino. Pero dice la Biblia que no solamente debemos estar en el camino, no solamente es de llegar a la iglesia, no, sino tenemos que conocer la verdad, porque la verdad nos va a hacer libre. Eso, lo que yo le decía es eso, o sea, ahora somos hijos de Dios. Muchos no se creen hijos de Dios porque fueron esto en el mundo, porque el diablo les recuerda su pasado. Pero si tú conoces la verdad te va a hacer libre, y esa libertad te va a hacer que tú creas que tú realmente eres hijo de Dios. Entonces, si nosotros estamos en este camino, pero no solamente es estar en este camino, es conocer la verdad. Y esa verdad te va a llevar a ¿qué? Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando tú conoces esa verdad, tu vida va a cambiar, porque dice la Biblia que de nosotros correrán ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva es que Cristo nos da bendición y nos da vida, pero ¿vida en qué? En abundancia, porque el diablo vino a matar, a robar, a destruir, y eso es lo que hacíamos en el mundo. Pero cuando venimos a Cristo y Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ahora todo aquello quedó atrás. Dios los echó a lo más profundo de la mar. Dios ya no se acuerda de nuestros pecados, los borró por completa y nos hizo hijos, coherederos juntamente con Cristo. Pero conocemos esa verdad y esa verdad nos va a hacer libre y vamos a tener vida y vida en abundancia. Pero no termina el texto ahí. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Entonces, cuando tú conozcas ese camino, cuando tú conozcas la verdad y cuando tú tengas vida, ahora Cristo lo que va a hacer es llevarte a conocer al Padre Celestial, al Padre que es el dueño del universo, al Padre que es el dueño de la tierra, del cielo, de lo que hay debajo de la tierra. Todo eso le pertenece a Él y se lo entregó a su Hijo, y su Hijo nos los entregó a nosotros porque somos coherederos juntamente con Él, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros estamos creyendo que somos hijos de Dios, que somos sus hijos legítimos, que aún traemos el ADN del Padre. Y eso te identifica como un hijo. Hay mucha gente en la iglesia o que, como decía el pastor, que no tienen esa seguridad, esa confianza. Dice la palabra del Señor, acérquense a mí confiadamente, creyendo que en Él hay. Cuando tú te acercabas a tu padre terrenal, tú no te fijabas si tu padre tenía o no tenía, tú pedías, porque sabías que es tu padre y que tu padre te lo va a dar. Imagínate, acercándonos a Dios, dice, acérquense a mí confiadamente, creyendo que en Él hay. Hay mucha gente que se acerca a Dios, pero creen que no hay nada, en cuanto no han descubierto la verdad. Y cuando tú descubres la verdad, empiezas a descubrir que tu Padre lo tiene todo, que tu Padre es el dueño de todo. Dice la palabra del Señor que Él todo lo hizo para nosotros, como sus hijos que somos. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios, vamos a acercarnos con esa confianza, vamos a acercarnos con esa confianza que en Él está todo, que Él es nuestro Padre y que Él no nos dejará nunca jamás en la vida, sino que Él estará con nosotros, dice, todos los días de nuestras vidas. Así que seguimos con este tema para Sí, culminar. es importante que ustedes, si tú amigo que me escuchas y no conoces de Dios, no veas a Dios como algo lejano, no. Velo como tu Padre Celestial. Si alguien te abandonó, si fuiste violada, si fuiste ultrajada, si fuiste menospreciado, si se burlaban de ti, si tus padres no te quisieron, eso no importa, porque lo más importante es que aunque todos te negaron, aunque todos te abandonaron, lo más importante es que tenemos un Dios en los cielos, que no es un solo Dios que está lejano, no, no es un Dios que es nuestro Padre Celestial, un Dios que hasta el sol de hoy ha visto por nosotros y nosotros lo tenemos que ver como nuestro Padre. Él es nuestro Padre Celestial, el que está al pendiente de nosotros, el que está al cuidado de nosotros. Si seguimos vivos, hermano, es porque tenemos un Padre que quiere algo, tiene un propósito, que nosotros, como al Hijo Pródigo, que volvamos a Él para que seamos restaurados, para que tengamos vestiduras, para que tengamos autoridad con un anillo, para que nos hagan una fiesta, porque somos sus hijos y somos coherederos juntamente con Cristo. Así que si tú no conoces a Dios,
conócelo como Padre, conócelo como el dador de la vida y como tu Padre celestial. Así que vamos un momento, no tenemos terminado, volvemos pronto, vamos con nuestros patrocinadores y regresamos en unos instantes. Dice la Biblia en San Juan 14:13, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces es importante, hermanos, que cuando nosotros oremos, dice que todo, cuando dice todo, es todo. Dice todo lo que pidieras, ¿a quién? Al Padre. O sea, porque el Padre es el dueño de todas las cosas, es el dueño del universo, Él es el dueño de nosotros, somos sus hijos. Y dice, todo lo que pidieras al Padre, ¿en quién? En mi nombre, dijo Jesús, lo haré. ¿Para qué lo va a hacer? Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso Felipe le dijo, maestro, muéstranos al Padre. Entonces Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no han visto al Padre, porque si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces es importante que nosotros se nos revele eso. A veces nosotros tenemos quizás un sentido de orfandad, quizás tendremos un vacío, quizás hay depresión en nuestras vidas, esa depresión quizás trae enfermedad, esa enfermedad trae ruina, trae complejo, trae miseria, pero te quiero decir que tienes un Padre Celestial que está contigo, que te va a abrir las ventanas de los cielos, que te va a abrir los cielos, que te va a bendecir, que te va a dar, que va a hacer una fiesta, que te va a poner autoridad, que te va a levantar, que te va a poner en su mesa, dice que Él nos pone en su mesa juntamente con su Hijo. Entonces, si todas esas cosas que tú sientes, esas depresiones, esa falta de orfandad, el Señor, nuestro Padre, puede quitar todo eso porque Él es nuestro Padre, pero tú lo tienes que creer, que tú eres hijo de Dios, que tienes un Padre Celestial que está en los cielos. Mire, si dice que nosotros como padres somos malos y damos cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos dará las cosas que nosotros le pidamos? Y esto es importante, hermanos, porque mire, si Jesús, siendo Jesús, dice la Biblia que Él murió, entonces ¿usted cree que Jesús, teniendo un Padre, se iba a quedar en esa tumba? No, dice, así como levanté a Jesús desde los muertos, así yo le voy a dar a ustedes todas las cosas que ustedes me pidan, yo lo voy a hacer. Si yo entregué a mi Hijo a morir por ustedes, por nosotros, y ese Hijo murió, pero no quedó ahí en la tumba, sino que el Padre lo levantó, y dice que ese Padre lo levantó, y cuando Jesús se levantó, dice que fue hasta lo más profundo de los infiernos, pero dice que también ascendió, y cuando ascendió dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre en el cual Él tiene potestad, porque todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra le pertenece a Él, le pertenece a Cristo, porque su Padre le dio ese nombre, le dio esa autoridad. Pero dice la Biblia que le dio esa autoridad, y entonces cuando nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, esa autoridad que el Padre le dio al Hijo, esa autoridad el Hijo nos la da a nosotros, y todo lo que pidamos al Hijo, pidamos al Padre en el nombre del Hijo, será concedido. ¿Por qué? Porque el Hijo tiene toda la autoridad, porque se le fue entregado todo dominio, toda potestad. Dice que hasta el mismo infierno le fue entregado a su iglesia, la misma muerte fue vencida. Entonces, hermano, tú te tienes que gozar, te tienes que regocijar, porque tenemos un Padre Celestial, tenemos al dueño del universo, tenemos al que creó el universo, al que le dio potestad a su Hijo, y nosotros somos coherederos juntamente con Él. Entonces, hermano, no debemos de tener ni de sentirnos menos, ni tener depresión, ni a veces le pedimos al gobierno, le pedimos a tu propia familia, le pides a un abogado, le pides préstamos al banco, le pides mano, pero si tenemos un Dios grande y poderoso que se hizo el universo, que ahí donde Él habita hay calles de oro, mar de cristal, hermano, y a veces nosotros andamos mendigando como el hijo pródigo lo que tenemos en la casa del Padre, pero tenemos que levantarnos y decirle: Padre, aquí está mi vida, soy tu hijo. Realmente debemos de creernos, porque es una potestad que Él nos dio. Así que te dejamos con esta revelación del Padre. Yo sé que hoy, cuando se te revele el Padre, va a haber restauración en tu matrimonio, va a haber sanidades. Hoy se te va toda orfandad, todo lo que tú sientes, toda tristeza,
todo lo que tú has sentido, el Padre Celestial te va a restaurar la cosa y tú te vas a sentir amado, te vas a sentir hijo, te vas a sentir coheredero, te vas a sentir realmente con esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que terminamos con este tema y te esperamos el próximo miércoles a la misma hora de 2 a 3. El próximo miércoles te invitamos. Va a estar de invitado el apóstol José Montoya desde Phoenix, Arizona. Vamos a tener un Zoom con él directamente, así que te invitamos que no te lo pierdas en este programa Cristo en Nosotros. Amén, aleluya, y le estamos esperando, le esperamos la próxima semana para que se venga a gozar con nosotros. Bendiciones, y les amamos en Cristo Jesús, los pastores Samuel y Lila Pech. Me recibe.